Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con una nueva práctica en Tinkercad. En esta nueva práctica vamos a trabajar los circuitos en paralelo. Entonces, le damos a crear nuevo circuito y para cambiar el nombre, para poner práctica 2 y poder reconocerla, pinchamos aquí arriba en nuestro nombre súper chulo que nos ha puesto, pero que no significa nada para nosotros. Entonces pinchamos y ponemos práctica 2. Vale. En nuestro circuito vamos a utilizar una batería de 5 voltios que si buscáis aquí veis que no vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a poner nuestra batería de 5 voltios? Con Arduino, porque acordaros que nosotros en Arduino teníamos un pin que nos sacaba 5 voltios de la placa. Y luego vamos a utilizar 3 resistencias de 220, que eran también las resistencias que nosotros utilizábamos de normal con Arduino. Entonces pinchamos en Arduino y lo ponemos sobre nuestra plantilla. Vamos a girarlo y ahora vamos a poner las 3 resistencias de 220. Puedo poner una, cambiarle el valor a 220 y aquí en vez de kiloohmio le pongo ohmio, y ahora seleccionándola, control C, que es copiar, y control V. Aquí tengo mis 3 resistencias. Ahora, para conectarlo, veis que el pin de 5 voltios está aquí. Si vosotros vais poniendo encima de los pines, os va diciendo que estamos seleccionando. Entonces, en 5 voltios, pinchamos por aquí, hacemos un pequeño circuito para sacarlo y conectarlo con la primera resistencia. Ese sería el polo positivo, por donde están saliendo los electrones. Ahora vamos a conectar el polo negativo, el otro polo, por donde volverían los electrones. Entonces tiramos del otro lado de la resistencia y lo llevamos hasta GND, tierra. Vale, ya tendríamos la primera de las ramas. Ahora, para hacer las otras ramas, puedo pinchar desde la resistencia y sacar una rama aquí y luego otra rama. Así que voy a subir aquí, aquí y aquí. Y ahora, desde este lado, pincho otra vez a la tercera resistencia. Y ahora conecto mis 2 resistencias de abajo. Vale, perfecto. Entonces tengo 3 resistencias conectadas en paralelo. El otro día habíamos visto que para conectar las resistencias en serie luego podíamos obtener una resistencia equivalente y que para calcularlo tan solo teníamos que sumar el valor de las resistencias. Ahora, para calcular nuestra resistencia equivalente, vamos a calcularlo primero numéricamente y luego lo vemos con el multímetro. Entonces, en circuitos en paralelo, lo que tenemos es que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia de los componentes. Entonces vamos a hacer una anotación aquí para dejarlo ya bien escrito. Entonces ponemos la inversa, ponemos en circuitos en paralelo la inversa de la resistencia equivalente o total es igual a la suma de las inversas de las resistencias de los componentes, de las resistencias de los componentes. Entonces eso, numéricamente, ¿cómo lo ponemos? Primero vamos a expresar la fórmula. Ponemos la inversa de la resistencia equivalente, R equivalente, es igual a la suma de las inversas de la resistencia de los componentes. Por tanto, aquí tendré R1, el componente R1, esto lo puedo copiar, R2
y R3. Pero claro, en mi caso, ¿cuánto vale cada uno? ¿Cuánto vale R1, R2 y R3? Pues concretamente R1, R2 y R3 valen lo mismo, valen 220 ohmios. Por lo tanto, por aquí 220 y la unidad ohmio. Y las tres valen igual, por lo tanto copio y pego. Vale, ahora tengo una suma de fracciones con igual denominador, por lo tanto el resultado va a tener el mismo denominador y sumaré los numeradores. Es decir, abajo el mismo denominador y arriba la suma 1 más 1 más 1, pues 3. Por lo tanto ya tengo el valor de la inversa de la resistencia equivalente. Ahora, para calcular la resistencia equivalente, que esto es lo que soléis olvidar, tengo que darle la vuelta a esto. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 220 ohmios entre 3, que es igual 220 entre 3 a 73,3 periódico. 73,3 ohmios. Vale, vamos ahora a ver si Tinkercad nos lo calcula y nos da el mismo valor. Entonces, necesito estas tres resistencias porque el multímetro no lo podíamos conectar dentro del circuito, sino que teníamos que ponerlo sin las baterías, sin la fuente de voltaje. Entonces, selecciono las tres resistencias clicando de una en una, haciendo Shift y cogiendo las tres. Control C, Control V. Y si no, pues las pongo manualmente. Las conecto las tres. Una, y ahora pongo mi multímetro, conecto un lateral y conecto la punta opuesta. Quiero medir la resistencia. Vamos a iniciar la simulación a ver qué nos dice. Nos da justo el mismo valor, 73,3 ohmios. Vale, ahora quiero medir la intensidad que pasa por cada una de las ramas. Para ello, lo primero que haré será medir la intensidad que pasa, la intensidad total, que es la intensidad que o bien sale de mi fuente de voltaje o que entra a la fuente de voltaje, que es Arduino. Por lo tanto, para calcular la intensidad total necesito utilizar la ley de Ohm con los valores totales. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Qué resistencia y qué voltaje? Pues el voltaje proporcionado por la batería, por Arduino en este caso, y la resistencia equivalente. Por lo tanto, si yo despejo aquí la intensidad y ya le digo que es la intensidad total, será igual al voltaje total por la resistencia equivalente. ¿El voltaje proporcionado por Arduino cuál es? Pues aquí lo tenemos, 5 voltios. Por lo tanto, 5 voltios entre el valor que hemos calculado de nuestra resistencia equivalente. Entonces tendremos 5 entre 73,33333 periódico y nos da 0,068 amperios.
Nuestro multímetro no nos va a dar 0 comas, nos va a dar directamente miliamperios. Entonces, para obtener los miliamperios, multiplico el valor que me ha dado de los amperios por 1000. Si no, hacemos un factor de conversión. 68 miliamperios. Nos tiene que dar la intensidad que pasa por esta rama o por esta de aquí. Entonces, vamos a comprobar. Vamos a coger esta. Borro esta y una. Ahora uno desde el polo negativo hasta GND. Pincho en el multímetro y selecciono el amperaje. Por defecto viene siempre para medir el voltaje, pero nosotros queremos medir los amperios. Damos a la simulación y me da 68,2. Fijaros que nosotros aquí teníamos 0, si hubiéramos multiplicado por 1000 y hubiéramos mantenido decimales, pues sería 68,18, es decir, 68,2 aproximadamente. Entonces vamos a dejar aquí puesto también 0,2 miliamperios. Perfecto. Vale, vamos a medir entonces ahora cuál es la intensidad que pasa por cada una de las ramas, por cada uno de los componentes. Si los tres componentes tienen el mismo valor, tiene sentido que la intensidad que pase por cada uno de los componentes sea un tercio de la intensidad total. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que la ecuación para calcular la intensidad total en circuitos en paralelo la intensidad total es igual a la suma de la intensidad de cada uno de los que pasa por cada uno de los elementos. Si cada uno de los elementos tiene la misma resistencia y, muy importante, el voltaje es el mismo, en circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo. El voltaje total es igual al voltaje en 1, es igual al voltaje en 2 y es igual al voltaje en 3. Entonces, estas son las tres ecuaciones para circuitos en paralelo. La primera la habíamos utilizado para calcular la resistencia equivalente y las otras dos son la de voltaje total y la de intensidad total. Entonces, como el voltaje total es el proporcionado por Arduino, ya lo tenemos, son 5 voltios. La intensidad total la acabamos de calcular. La intensidad 1, 2 y 3 la podemos calcular a partir de la ley de Ohm para el elemento 1, 2 o 3. Entonces, como todos los elementos son iguales, tienen el mismo valor de la resistencia, vamos a hacer para uno y será igual para los dos. Entonces, la ley de Ohm la tenemos ya aquí. Intensidad 1 será igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. El voltaje 1 son 5 voltios y la resistencia 1 son 220 ohmios. Y esto nos da un valor de 5 entre 220 ohmios, 0,02272, pues vamos a multiplicar por 1000 y vamos a obtener los miliamperios.
22,72. Aquí solamente nos ha cogido un decimal, así que vamos a dejarlo también con un decimal nosotros. 22,7 miliamperios. Y que además esto debe de coincidir con un tercio de la intensidad total. Es decir, que si yo multiplico esto por 3, voy a multiplicarlo por 1000 primero para los miliamperios, multiplico por 3, me debería de dar el valor del 68,2 y en efecto me da 68,18. Esto es lo mismo para 2 y para 3. Porque tenemos el mismo valor de la resistencia, pero en este caso, solamente en este caso, porque nosotros hemos elegido poner el mismo valor de la resistencia. De no ser así, pues el valor de la intensidad en cada una de las ramas sería distinto. Vale, entonces vamos a comprobarlo con nuestro multímetro. Vamos a separar aquí y ponemos el multímetro para esta rama, que sería la rama del componente 3, pero en el momento que calculemos 1, pues tendremos los 3. Seleccionamos aquí el amperaje, iniciar simulación y en efecto 22,7 miliamperios. Vale, ¿qué más nos faltaría por poner en nuestro circuito? Pues sería simplemente el voltaje en 1, en 2 o en 3. Entonces, como 3 es el que tenemos más alejado, vamos a ponerlo aquí. Vamos a reordenar esto un poco para que nos quepa otro multímetro más. Y seleccionamos un lateral de la resistencia y el otro lateral de la resistencia, y como ya está puesto en voltaje, vamos a ver cuánto nos da. Y nos da, bueno, nos da menos 5, pero si cambiamos los polos nos dará 5, que es precisamente el voltaje suministrado por Arduino, pero al estar en paralelo es el mismo voltaje en cada una de las ramas. Lo hemos vuelto a hacer ahora mismo. A ver, ahí. Y ahí tenemos 5 positivos. Vale, pues ¿qué nos falta? Pues solamente poner los comentarios. Vamos a poner un comentario aquí para el voltaje. En circuitos en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje perdido en cada componente. Y nos faltaría otra frase para la intensidad, que la podemos poner en circuitos en serie, que diga en paralelo. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades de cada una de las ramas, del circuito. Y ahí puede ser. Y ya está. Esto sería la práctica 2. Entonces, imaginaos que yo ahora aquí a mi circuito le pongo un LED al final de estas 3 resistencias. Le pongo un LED, vamos a ver. Cojo aquí mi LED rojo y la pongo aquí.
Ahora voy a conectarlo con las ramas en paralelo. ¡Pum! Ha reventado. ¿Por qué ha reventado? Bueno, este ya lo dejamos guardado, la práctica 2. Entonces vamos ahora a ver qué ha pasado aquí. Voy a poner el LED. Voy a poner el LED, lo voy a girar. Y voy a conectarle las ramas a la resistencia, exactamente igual que hemos visto en el otro programa. Pongo aquí, pongo por aquí. Y le doy a iniciar simulación. Y me dice que no se enciende. ¿Por qué no se enciende? Pues porque no lo he puesto en orden bien. Acordaros que la pata larga tiene que ir conectada a la salida de corriente. Entonces yo no lo he tenido en cuenta. Vamos a ver. Aquí. Y del otro lado. Ahí. Inicio la simulación. Y ahora, ¡pum! La corriente a través del LED es de 483 miliamperios, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado ha sido que ahora las resistencias tienen un valor muy alto en comparación con el LED. Entonces prácticamente todos los electrones antes lo que hacían es que se repartían por las 3 ramas, se repartían equitativamente porque había 3 resistencias iguales. Ahora esta rama presenta una resistencia muy baja, por lo tanto prácticamente todos los electrones van a querer ir por esta rama. Entonces la corriente que tiene que soportar el LED es muy alta. La que máxima que puede absorber es de 20 miliamperios, mientras que están pasando prácticamente la totalidad de los electrones, por ahí 483 miliamperios. Entonces, claro, va a reventar y no podemos poner entonces un LED con una resistencia en paralelo para alimentar el LED. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues entonces vamos a ir a la práctica 3, en la que vamos a poner un circuito mixto. Así que pinchamos aquí en el icono de Tinkercad, crear un nuevo circuito, y aquí ponemos práctica 3. Vale, en este circuito mixto que vamos a hacer, lo que vamos a diseñar va a ser algo similar a esto. Vamos a tener 2 LEDs en paralelo con una resistencia en serie. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser buscar nuestra placa de Arduino, que nos va a dar los 5 voltios, y ya que vamos a utilizar Arduino, pues también la vamos a programar. Así que en vez de sacarlo por los 5 voltios, por la salida de los 5 voltios, vamos a sacar la corriente por el pin 12. Vamos a poner primero los elementos, una resistencia de 220 ohmios, que la vamos a girar, y vamos a poner los 2 LEDs. Y en este caso, que no se nos olvide que tiene que ir la corriente primero por el ánodo y salir por el cátodo. Así que este LED lo copio y lo pego y lo pongo aquí. Pero este segundo LED le voy a poner un color naranja. Un naranja muy feo. Azul. Entonces vamos a sacar la corriente del pin 12. Va a pasar por la resistencia. De la resistencia va a ir al primer LED. De la resistencia va a salir también al segundo LED. Y de los 2 LEDs lo vamos a llevar a GND. Como aquí sí que importa el sentido de la corriente, voy a poner todos los cables que llegan a los LEDs, los voy a poner de color rojo, y los cables que salen del LED los voy a poner de color negro.
Antes me daba un poco igual porque en una resistencia los dos laterales son indistintos. Para que coincidan los dos. Que parezca que solamente hay uno. Vale. Si yo le doy a iniciar la simulación, pues no pasa nada porque no he programado el pin 12. No le he dicho que saque la corriente. Entonces, para programar que salga la corriente, tengo que pinchar aquí en código. ¿Vale? Activo esta pestaña y aparece todo esto. Entonces yo le voy a decir definir LED integrado. No, esto no me interesa nada, así que pincho arrastro y lo meto dentro. Esto es como visualino, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde están los pines, los números de pines. Aquí los pines se llaman pasadores. Quizás hubiera sido mejor ponerlo en inglés, pero bueno, lo vamos a poner en español. Definir pasador. Aquí nos da la opción de alta o baja y aquí nos dan valores. Por lo tanto, este de definir pasador se refiere, además si tú despliegas te dice 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Son los que tienen la rayita, los que actúan con el PWM. A estos pines podíamos darle unos valores de 0 a 255, pero nosotros vamos a trabajar con los de sí o no, los pines digitales de sí o no, que son los que no tienen la barrita, aunque los otros también te pueden trabajar con sí o no. Veis que aquí tenemos todos, incluso los que tienen la ola esta. Entonces vamos a elegir nuestro pin 12 y le hemos dicho que se encienda nada más empezar la simulación. Si yo le doy, veis que ya se enciende aquí. Vale, pues vamos a hacer el parpadeo, el encender y apagar. Entonces voy a detener la simulación, le damos a control, esperar un segundo y ahora este de aquí lo duplico y se me duplica todo, se me duplican los dos y ahora le vamos a decir que se ponga en estado bajo. Entonces va a pasar de estado alto el pin 12, va a esperar un segundo encendido, va a ponerse el estado bajo, se va a apagar y va a volver a empezar. No va a volver a empezar porque no es un loop, así, vamos a ver. Sí, o sea, si no lo metemos directamente en ningún bucle, ya actúa como bucle. Podemos, ¿dónde está? Descargar código. No, eso no nos interesa. Vale, pues así conseguiríamos encender y apagar el LED justo como teníamos en la práctica 1 de Arduino. Aquí, si le damos a bloques más texto, nos está diciendo Digital Write, está escribiendo en el pin digital 12 el estado high, el estado alto. Luego está haciendo un delay se refiere a este bloque, está haciendo una espera de 1000 milisegundos, wait, espera 1000 milisegundos y luego ¿qué hace? Pues escribe digitalmente el estado low, el estado bajo en el pin 12, luego espera 1000 milisegundos y lo vuelve a repetir porque está todo en void loop. Vale, entonces este sería, esto que acabamos de montar es un circuito mixto. Entonces no hace falta que pongamos aquí multímetros para medir porque ya hemos practicado en la práctica 1 y en la 2. Entonces esta práctica 3 la dejamos así, con el código que estará aquí en segundo plano y esto montado así. ¿Qué comentarios podemos poner? Pues podemos poner que la simulación está realizando Tinkercad es la de un parpadeo de los LEDs, escribiendo en el pin digital 12
los estados alto y bajo con un delay de 1 segundo entre cada estado. Y con esto queda perfectamente explicado. En esta cuarta práctica vamos a representar un circuito con 2 LEDs y un interruptor que nos va a permitir elegir cuál de los 2 LEDs se enciende. Los 2 LEDs van a estar, bueno, no van a estar en paralelo porque cada LED va a cerrar un circuito con la resistencia y con la fuente de voltaje. En esta situación tenemos un circuito en serie de la resistencia, este LED y la fuente de voltaje, y si el interruptor está en esta posición, este circuito, el circuito anterior, queda abierto y por lo tanto los electrones pasan por este otro circuito. Entonces son como 2 circuitos independientes. Vamos a darle a crear nuevo circuito y le vamos a poner práctica 4. Entonces vamos a poner como fuente de voltaje, vamos a poner nuestro querido Arduino. Giramos y vamos a poner ahora la resistencia de 220 y ahora vamos a buscar este elemento, este interruptor, que en nuestro caso es un interruptor deslizante. Veis que si yo pongo en las patillas del interruptor deslizante me pone terminal 1 común, terminal 2. Aquí el terminal común es este, es el que es común a los 2 circuitos, por lo tanto este puede ser el 1, este el 2 y este es el común. Por lo tanto la resistencia va conectada con el común. La resistencia la voy a conectar al pin 12. Ahora conectaré un LED. Voy a girar. La pata larga tiene que ir conectada con el terminal directamente. Voy a poner un LED, copio este y pongo el otro. Y ahora la vamos a poner verde. Entonces, este es el primer terminal que, para que no se crucen los cables, lo pongo con este LED. Y el terminal 2 lo pongo con el LED rojo. La vuelta a la fuente de voltaje es a GND, así que yo puedo directamente llevarme los dos a GND. Como os estáis dando cuenta, esto en la realidad no podemos hacerlo porque nosotros no podemos conectar 2 cables directamente a GND, sino que tendríamos que estar utilizando una placa protoboard. Pues vamos a utilizarla y vamos a reconectar. Entonces vamos a intentar representar lo más fielmente lo que nosotros podemos hacer con nuestro kit Arduino. Así que ponemos el interruptor, lo tenemos que girar para que cada uno caiga sobre una fila de nuestra placa protoboard, porque acordaros que si ponemos el interruptor, los 3 pines en una misma fila, como la fila está conectada entre sí, significaría que los 3 pines estarían unidos de esta manera, estarían unidos así, que no es lo que queremos. Entonces tenemos que ponerlos de manera vertical. Vale, el primer LED lo vamos a poner aquí y el segundo LED lo ponemos aquí, por ejemplo. Vosotros lo podéis poner donde queráis. La resistencia la puedo poner ahí. Ahora llega un cable desde el 12 hasta el 1A, entonces ya le está llevando la corriente a mi resistencia. Lo voy a poner de color rojo.
De la resistencia tiene que salir al común. El común hemos dicho que es el del medio. Pongo rojo porque todavía no he llegado al LED. Ahora, desde uno de los terminales, este es el que parece que está más cerca, lo conecto, aquí hago un giro, ahí, a mi primer LED. Entonces ya estoy llevando, la corriente va por aquí, sube la resistencia, baja la resistencia, va al común, y si esto está en esta posición, pasará la corriente por el LED, y del LED luego me la llevo a la banda del menos, y como toda la banda del menos está conectada, veis que se pone todo verde, está conectada. De aquí luego saco de cualquier posición un cable a GND. Este cable negro, este cable lo puedo poner negro y este lo puedo poner rojo para indicar que llega al LED. Ahora, para el otro LED pues tendré que sacar desde el otro terminal hasta el ánodo de mi LED. Voy a dejar de color verde y así tenemos los cables, estos dos rojos, este rojo para este LED y el verde para el LED verde. Y luego de la otra pata del LED pues va a la banda del menos para que ya los electrones puedan volver a nuestra placa de Arduino. El código aquí que le vamos a poner va a ser muy simple. Vamos a indicarle que esté siempre en estado alto nuestro pin 12. Vamos a ver, quito esto del código, le doy a simular. Entonces, si lo tengo en esta posición, el pulsador, el interruptor deslizante, pues la corriente pasa en su totalidad por el LED rojo. Si pincho aquí, cambio la posición del interruptor deslizante y va por el LED verde. Pero, como os he dicho antes, en ningún caso pueden estar los dos LEDs encendidos porque siempre hay una rama del circuito abierta. Y para que sea un circuito eléctrico tiene que estar cerrado, el camino tiene que ser cerrado. Pues, ¿qué podemos poner de comentarios? Pues podemos poner que hay que detener la simulación, que un interruptor deslizante solo puede dejar pasar la corriente desde el común a uno de los dos terminales. Es decir, que una de las ramas del circuito queda abierta y no circula la corriente eléctrica por ella. Y ya está. Y con esto habríamos terminado la práctica 4 y habríamos visto el funcionamiento del interruptor deslizante.